En este preciso momento, algo invisible está tocando la puerta de tu casa y nadie más lo ha notado. Una mano fría que busca una rendija, un susurro que se disfraza de cansancio, un pensamiento que te dice, no pasa nada, mientras por dentro presientes que sí está pasando, y que si no actúas ahora, si no levantas tu voz ahora, lo que hoy es un presentimiento mañana podría convertirse en una batalla que no elegiste. No te lo digo para asustarte, te lo digo para despertarte, porque hay noches que definen años, y esta noche, este instante en que me escuchas, puede ser el minuto exacto en que decides que en tu hogar ya no entra la enfermedad, que tu sala ya no será territorio del miedo, que tu mesa ya no repetirá diagnósticos como si fueran destino, porque si haces exactamente lo que te voy a guiar a hacer, aunque te tiemble el alma, aunque sientas que tu fe es chiquita como una brasa, vas a ver cómo el aire cambia de lado y la puerta que hoy empujan desde afuera se cierra por dentro con un cerrojo que no se rompe. Hay señales pequeñas que has ido ignorando porque la vida corre y no hay tiempo para detenerse a escuchar el lenguaje de lo invisible. Esa tos que vuelve y se va como si conociera el camino. Ese dolor que no aparece en exámenes, pero que regresa cuando apagas la luz. Ese niño que no concilia el sueño y despierta con los ojos abiertos como si oyera un ruido que nadie más oye. Ese silencio pesado que cae en la casa después de una llamada. Esa frase que no dijiste en voz alta pero que se te repite por dentro. ¿Y si ahora sí? ¿Y si esta vez empeora? ¿Y si me estoy engañando? No son casualidades dispersas. Son golpes suaves en la madera anunciando que alguien busca permiso para entrar. Y tú lo sabes, porque tu intuición ha sido tu alarma cuando la razón se queda corta. Y hoy esa alarma está sonando más fuerte que nunca. Mírame con el alma por un segundo y reconoce lo que ya sentías. No es simplemente estrés, no es solo agotamiento. No es esa temporada típica donde todo se pone cuesta arriba. Lo que se juega aquí no es el ánimo de una tarde. Es la salud de quienes más amas. Es la atmósfera de tu casa. Es el sabor de tus mañanas. Y te prometo que no necesitas gritar ni hacer algo imposible. Lo que necesitas es una decisión que cabe en un susurro pronunciado con autoridad. Una oración que se eleva desde tu sala como una bandera que nadie puede arrancar. Una palabra que encaja en la cerradura exacta y que cierra por dentro lo que nadie desde afuera podrá abrir. Si te quedas conmigo hasta el final y haces lo que vas a aprender, vas a mirar atrás y vas a decir, aquel día cambió todo. No importa si vienes de meses donde el hospital se volvió rutina o si solo sientes que algo está al acecho. No importa si la pantalla te ha llenado de nombres difíciles que intentan asustarte con estadísticas. No importa si alguien te dijo que la oración es para personas muy espirituales y tú te creíste indigno. Hoy te toca a ti. Hoy te toca a tu voz. Hoy te toca a tu casa. Y aunque nadie más ore, aunque nadie más comprenda por qué te levantas del sofá y apoyas la mano en la puerta principal, tú vas a saber que no estás loco, que no estás exagerando, que estás haciendo la única cosa sensata cuando lo invisible empuja. Poner un límite con palabras que tienen peso, con frases que el cielo reconoce y que el enemigo teme. Tal vez te pasó esto. Te acostaste tarde, con la mente llena, apagaste la luz y, en cuanto el cuarto se quedó en silencio, un pensamiento atravesó tu descanso como una flecha, un ¿y sí? Tan pequeño como una aguja, pero tan insistente como un reloj. Te diste vuelta, intentaste distraerte, contaste hasta 100, y aún así el cuerpo no obedecía. Al día siguiente, con los ojos pesados y el ánimo quebrado, dijiste, seguro mañana me sentiré mejor. Pero mañana trajo la misma piedra al pecho. Y así, poco a poco, vas cediendo territorio. Primero el sueño, después la alegría, luego la conversación, y sin darte cuenta la casa empieza a hablar otro idioma. Un idioma donde todo es sospecha y nada es promesa. Hoy vas a recuperar tu idioma. Hoy vas a hacer que tu casa vuelva a sonar a cobertura. No te escapes de esto que sientes ahora mismo en el centro del pecho.
Es una mezcla de temblor y valentía, de miedo y decisión. Está bien que sea así, porque el valor de verdad nunca aparece cuando todo está claro. Aparece cuando decides, a pesar de la niebla, dar un paso y decir, hasta aquí. Si estás escuchando estas palabras, es porque fuiste elegido para poner un muro. Y los muros no se levantan con gritos histéricos, ni con argumentos complicados, se levantan con una voz serena que afirma quién manda en esta casa, qué espíritu gobierna esta sala, qué palabra se oye en este comedor, qué nombre está escrito en esta puerta. Imagina por un instante la escena que vas a vivir en unos minutos. Te pones de pie, respiras hondo, apoyas la mano en la madera de tu puerta. Dices en voz alta palabras que no son amuletos ni fórmulas, sino decretos de amor sobre los tuyos. Y mientras las pronuncias, algo que no se ve se mueve. El frío se retira como cuando las nubes se apartan del sol. El aire siente que alguien volvió a ocupar su lugar. ¿Y tú? Sin necesidad de ver luces ni escuchar truenos, sabes por dentro que la casa cambió de dueño. No tendrás que convencer a nadie, porque el primer testigo serás tú, tu pecho más liviano, tu mente más clara, el ruido cediendo terreno al silencio, y esa certeza rara que aparece cuando se cierra una puerta en el tiempo correcto. Quizás ahora mismo estás pensando en un rostro específico, el de tu madre con esa mirada cansada que intenta no preocupar a nadie, el de tu hijo que últimamente pregunta si vas a estar ahí cuando apague la luz, el de tu pareja que se hace el fuerte pero ya no descansa bien. No dejes que esos rostros pasen de largo. Sosténlos un segundo en tu pensamiento y entiende que esto no va de experimentar algo místico por curiosidad. Va de amar con actos invisibles que protegen de cosas visibles. Va de pararte en una brecha y decir, mientras yo esté aquí, esta puerta no se abre a lo que hiere. Va de decidir que el miedo no escribirá el próximo capítulo de tu historia. Sé que a veces te dices, no soy la persona indicada. No me sé tantas palabras. No tengo la fe de los grandes. Y me gustaría agarrarte la mano por un momento y decirte, precisamente tú, con tu fe que parece pequeña, con tus palabras que tartamudean, con tu historia llena de días difíciles, eres la persona exacta para encender la luz en esta noche, porque la puerta no se cierra con mentones en alto ni con discursos perfectos. Se cierra con corazones sinceros que se atreven a hablar, y el cielo se inclina cuando un corazón sincero habla. Si esperabas una señal para creer que podías hacerlo, es esta. Mientras te hablo, hay cosas preparando su salida de tu casa. La repetición sin sentido de síntomas, la risa que se escondió detrás de la preocupación, el hábito de mirar la pantalla a medianoche para buscar diagnósticos que solo multiplican el miedo. Y hay otras cosas preparando su entrada. El descanso que no depende de pastillas, las mañanas que no empiezan con sobresalto, la fe que no necesitas sentir para obedecer. Si haces lo que en minutos vas a aprender, si no lo postergas, si no lo reduces a una idea bonita, vas a ver estas cosas cruzarse en la puerta como cuando el viento cambia de dirección y te avisa que la tormenta ya pasó por tu calle y no dejó nada que temer. Quédate conmigo hasta el final, no por cortesía, sino por supervivencia. Hay mensajes que se escuchan por curiosidad y hay mensajes que se obedecen por destino. Y este pertenece a los segundos. No te pido que confíes en mí, te pido que confíes en la voz que dentro de ti te está diciendo, hazlo. No lo dejes para después. Ponte de pie, habla. Porque cuando lo hagas, cuando pronuncies la oración que va a salir de tu boca como un muro alrededor de los tuyos, vas a comprobar por ti mismo que lo que parecía una amenaza se vuelve impotente frente a una casa que tiene dueño declarado, frente a un hogar donde la paz no es visitante, sino residente. Y si ahora mismo sientes que todo esto te queda grande, recuerda esto que no falla. No eres tú quien sostiene la casa con tus propias fuerzas. Es la presencia la que sostiene la casa cuando tú decides abrirle la puerta. Tu parte es mínima y al mismo tiempo lo cambia todo. Ponerte de pie, apoyar la mano, hablar en voz alta. La parte que no ves la hace aquel que no falla. Y cuando Él entra,
No entra como invitado tímido. Entra como padre que pone orden, como pastor que ahuyenta lobos, como médico que cura lo que no pudieron nombrar. Esa es la escena que estás a punto de desatar, con tu voz. Y por eso este es el minuto en que se decide más de lo que imaginas. Si has llegado hasta aquí, ya lo sabes. No te trajo un algoritmo, te trajo una urgencia de amor. Lo que vamos a hacer a continuación no es un consejo más para poner en una lista. Es una llave que abre y cierra y que hoy necesitas usar. Respira, acomódate. Deja que el corazón lata fuerte si quiere, porque el latido también es un llamado. Y prepárate para pronunciar palabras que sonarán en tu sala con la fuerza suficiente para que mañana la casa amanezca con otro clima. No voy a distraerte con promesas vacías ni con atajos fáciles. Voy a entregarte la forma exacta de cerrar por dentro y de blindar lo que amas. Y cuando lo hagas, entenderás por qué había que llegar hasta aquí sin abandonar. Por qué había que atravesar esta primera puerta para poder cerrar todas las demás. Y ahora que ya sentiste el latido de urgencia dentro del pecho y entendiste que no es una exageración, sino el momento exacto para cerrar por dentro lo que otros quieren abrir desde fuera, déjame poner un espejo delante de tu alma para que te reconozcas sin miedo y para que lo que te ha dolido en silencio tenga por fin un nombre. Porque a veces el dolor no grita, a veces se sienta a tu mesa con modales, te acompaña a trabajar, se acuesta contigo y te susurra que así es la vida. Y tú has aprendido a negociar con él para poder seguir. Pero en el fondo sabes que ese acuerdo te está saliendo demasiado caro. Porque te roba una risa aquí, te quita una hora de sueño allá, te vacía la esperanza sin que lo notes, y te deja esa sensación pegajosa de amenaza que no consigues sacudir. Y justo por eso, hoy estás aquí. Porque lo que guardaste por años entre dientes ahora empuja por salir. Porque lo que tu cuerpo viene diciendo con señales pequeñas, tu corazón ya lo entendió completo. Y es este el minuto donde vas a dejar de negar lo que sientes, y vas a mirarlo cara a cara para que pierda el poder que le da el anonimato. Así que respira hondo y reconoce que hay cansancios que no se quitan con café, que hay silencios que no curan, que hay soledades que se pueden vivir incluso rodeado de gente, que hay síntomas que no aparecen en los exámenes, pero se notan en los abrazos que diste con prisa, en las lágrimas que secaste mirando al techo, en las risas que ensayaste para que nadie preguntara, y todo eso que no dijiste. Hoy lo vamos a sacar a la luz, para que deje de gobernarte en la sombra, porque solo lo que se nombra se ordena, y solo lo que se expone deja de multiplicarse como hiedra en la pared. Tú sientes que hay una sequedad rara que no se explica con estadísticas. Te despiertas, y antes de que el día empiece, ya estás cansado como si hubieras vivido una pelea en sueños. Miras a los tuyos y los amas con una fuerza que a veces duele, porque temes perder lo que amas. Y ese temor se ha vuelto un huésped que opina de todo. Te aconseja prudencias que son cadenas, te propone planes que son renuncias. Y cuando intentas callarlo, te recuerda episodios pasados como si fueran profecías futuras. Y tú lo escuchas por costumbre, porque el miedo habla con voz de amigo antiguo. Pero hoy lo estás reconociendo por lo que es, un ladrón educado que entra sin romper vidrios y va sacando los muebles de la casa uno por uno. Primero te quita el descanso, luego te cobra la paz, después se lleva la risa, después las ganas. Y cuando te quieres dar cuenta, la casa está ordenada, pero vacía, limpia, pero muda, habitable, pero fría. Y tú repites que todo está bien, con un nudo en la garganta para que no se note que cada noche te preguntas si mañana el diagnóstico cambiará, si el síntoma regresará, si la llamada traerá una noticia que tu pecho no quiere escuchar, y te has vuelto un experto en fingir normalidad. Y sin embargo, algo en ti hoy dijo basta, y por eso has llegado hasta aquí. Porque necesitas que alguien te diga con claridad lo que tú ya sabías en secreto. Que no es normal vivir así. Que no naciste para sobrevivir a punta de alarmas internas. Que tu casa fue diseñada para tener música de promesas y no sirenas de pánico. Que el amor no está hecho para vivir a la defensiva. Y que lo que has aguantado por amor
También puedes ser curado por amor si te atreves a convertir tus susurros en oración. Hay días en los que te prometes empezar de nuevo y la mañana te sorprende con el mismo peso de ayer. Te miras al espejo y los ojos dicen la verdad que tu boca no confiesa. Avanzas por la rutina con una destreza mecánica que impresiona a todos, pero deja vacía a la persona más importante, tú. Y en medio de esa coreografía impecable, te detiene a veces una punzada en el pecho que no es infarto, pero se siente como una grieta, un aviso, una firma invisible que te recuerda que hay algo pendiente, y tú lo pospones porque hay que llevar a los niños, porque hay que contestar correos, porque hay que pagar facturas, porque la vida no espera. Y ahí, en ese no tengo tiempo, el dolor invisible se fortalece, porque se alimenta de tus demoras, crece con tus excusas, se hace fuerte con tus posposiciones, y el alma que antes gritaba ahora apenas susurra. Y cuando el alma susurra y nadie la escucha, el cuerpo termina hablando, primero con cosquillas de incomodidad, luego con susurros de dolor, después con palabras de cansancio. Y si nadie entiende el idioma, grita, y tú no quieres que llegue a gritar. Porque ya escuchaste gritos que no olvidas, ya viste camas donde no quisieras acostarte, ya acompañaste diagnósticos que no deseas repetir. Por eso hoy estás aquí, para cortar el grito antes de que empiece, para secar el río antes de que desborde, para cerrar la rendija antes de que se convierta en puerta. Y en ese acto de valentía humilde, hay una bendición esperando con tu nombre. Porque el cielo reconoce cuando un hijo decide dejar de huir y empezar a hablar. ¿Te ha pasado que el día estuvo bien y sin embargo te sentaste a la mesa sintiendo que algo faltaba, que todo estaba levemente desacomodado, como si un milímetro de desplazamiento pudiera mover una vida entera? Y entonces empiezas a buscar culpables a la altura de tu mirada. Culpas la humedad, culpas el trabajo, culpas el clima, culpas la economía, culpas tu edad. Culpas tu cuerpo, y al culpar te da un alivio momentáneo. Porque cuando culpas sientes que explicas, y cuando explicas parece que controlas. Pero al rato el vacío te vuelve a mirar desde el vaso de agua, desde el plato lavado, desde la ropa doblada, y te preguntas sin voz, ¿y el alma? ¿Cuándo? ¿Y la casa por dentro? ¿Quién la ordena? ¿Y la puerta espiritual? ¿Quién la cierra? Y tú te quedas sin respuesta. Porque nadie te enseñó a hablarle a una puerta. Nadie te dijo que las casas también tienen clima espiritual. Nadie te explicó que los hogares suenan a lo que se proclama y que los pasillos guardan memoria de lo que se repite. Y sin embargo tu intuición lo sabía. Porque cuando has escuchado una oración dicha de verdad, el aire cambia. Y cuando en una casa se bendice con el corazón, los muebles parecen más livianos. Y cuando en una puerta se nombra a Jesús, la madera aprende el idioma de la paz. Y eso es justo lo que hoy viniste a recordar. Que lo que te falta no es un truco nuevo, sino una obediencia antigua que tenías dormida. Y que hoy vamos a despertar. Tú que eres fuerte para todos. Tú que sostienes como si no pesara. Tú que te ríes para que los demás no lloren. Tú que dices todo bien para que nadie se preocupe. Hoy te quiero decir al oído que no eres menos valiente por admitir que estás cansado. No eres menos espiritual por reconocer que te tiembla la fe. No eres menos hijo por decir que a veces te asusta la vida. Al contrario, esa sinceridad es el inicio de la sanidad. Porque solo se cura lo que se entrega, y solo se entrega lo que se admite. Y cuando tú te atreves a decir, me duele, tengo miedo, siento que algo anda mal, el cielo no te reprende. Te abraza, no te aleja. Te acerca, no te exige, te sostiene. Y en ese abrazo se te suelta una parte del peso y descubres que no necesitabas controlarlo todo para estar a salvo. Necesitabas reconocer que no estabas solo, y desde ahí la voz que hoy te guía te va a enseñar a hablar de nuevo para que la casa aprenda a obedecer la paz y no el pánico. Y si ahora mismo una parte de ti dice, pero yo ya oré y no pasó nada, yo ya intenté y no cambió, yo ya leí y no sentí. Déjame decirte con ternura y firmeza que lo que hoy vamos a activar no es una lectura disimulada para calmar la conciencia ni un susurro tímido para ver si funciona. Lo que vamos a hacer es un acto de gobierno en tu propia puerta, un decreto amoroso sobre los tuyos,
una palabra pronunciada con la autoridad de quien ama, y por eso establece fronteras. Y aunque tu sentimiento todavía no alcance a tu declaración va a ir delante abriéndote camino, porque el corazón aprende el idioma que la boca repite con fe, y la casa aprende el ritmo que los labios marcan en obediencia. Y tú no vas a hacerlo porque sientas, lo vas a hacer porque decides. Y la decisión abre la puerta por donde entra el sentir que parecía perdido. Así que no te midas por la emoción, mídete por la obediencia, porque la obediencia es el terreno donde los milagros germinan cuando la emoción está dormida. Quiero que, mientras lees esto, escribas en los comentarios con la misma sinceridad con la que respiras. Porque escribir también es hablar, y lo que se escribe con el corazón abierto el cielo lo lee como oración. Así que rompe el silencio y suelta esa palabra que te ha estado apretando la garganta. Escribe: Amén. Si esta verdad te está tocando por dentro, escribe: Dios, sáname desde la raíz. Si sientes que tu cuerpo está diciendo lo que tu alma calló, escribe el nombre de la persona por la que hoy sientes que tienes que luchar. Escribe el país desde donde me escuchas para que sepamos cuántas casas se van a cubrir juntas esta noche. Y si la vergüenza te toca el hombro y te dice, no comentes, respóndele con valentía suave: sí comentaré. Porque al escribir estás dando el primer paso del decreto. Al escribir estás dibujando en la puerta la firma de tu decisión. Y esa firma no es para un algoritmo, es para un altar. Es para que el cielo y la tierra sepan que has elegido vida, cobertura y paz. Escribe también: si te nace una frase que te comprometa sin ruido y sin prisa, yo voy a levantar un muro con mi voz. Mi casa vuelve a sonar a promesa. Esta noche cierro la puerta al miedo. Y deja ese testimonio como una piedra blanca en el camino para recordar mañana que hoy empezaste de nuevo. Y si sientes que te falta fuerza para escribir una frase larga, entonces escribe una sola palabra con todo tu corazón: ayúdame. Porque esa palabra abre puertas más rápido que un discurso, y mientras lo haces vas a notar que la vergüenza retrocede, que la parálisis se suelta, que el alma respira, y ese respiro es la señal de que ya podemos dar el siguiente paso juntos. Y si te preguntas por qué te pido que escribas, es porque la fe no es muda y el amor no es tímido cuando protege. Y porque tu comentario puede convertirse en el punto de encuentro donde otras personas se animen a orar por ti, donde esta comunidad se vuelva lo que debe ser. Un muro compartido, un coro en el que tu voz, que parecía pequeña, suene grande porque suena junto a muchas. Y desde esa unión, vamos a pasar al momento en que te voy a guiar palabra por palabra, respiración por respiración, gesto por gesto, para que pronuncies sobre tu casa una cobertura que el enemigo no puede replicar, una fortaleza que no se compra ni se negocia, una paz que se queda. Así que escribe ahora: rompe el silencio. Deja tu amén. Deja tu Dios, sáname desde la raíz. Deja el nombre de quien amas, porque lo que se escribe con verdad se convierte en semilla, y la semilla que cae en tierra de obediencia siempre, siempre, siempre da fruto. Si te detienes un instante a escuchar con honestidad lo que viene ocurriendo por debajo de la superficie, descubrirás que no estás frente a un simple cúmulo de molestias sin relación, sino ante un patrón que se repite con precisión cruel. Una especie de calendario escondido que decide cuándo regresa el dolor, cuándo cae el ánimo, cuándo la casa amanece áspera. Y ese patrón no nació del azar ni se alimenta de estadísticas. Se sostiene en una grieta que no se ve y que, sin embargo, organiza todo lo demás. Una fisura en el alma por la que se filtra la humedad del miedo. Y esa humedad, cuando no se atiende, deforma lentamente las paredes de la vida hasta volverlas frágiles ante cualquier golpe. El cuerpo termina hablando ese idioma invisible con síntomas errantes y el hogar lo traduce en silencios pesados. Y tú, que ya no quieres maquillar lo evidente, necesitas nombrarlo por lo que es para que pierda su gobierno. No es una racha, no es carácter, no es mala suerte. Es falta de cobertura. Es vivir cerca pero no dentro. Es visitar a Dios como quien toca un timbre los domingos.
y luego dejar la casa deshabitada de su presencia el resto de la semana. Y una casa vacía de presencia siempre termina llena de ruido. Observa con lupa el modo en que los pensamientos se te instalan en la madrugada, y verás que no llegan como razonamientos claros, sino como susurros con autoridad. Frases cortas que dictan sentencia antes de oír defensa. Esto se va a complicar. No te ilusiones. Ya te pasó antes. Esos susurros no son neutrales. Son acuerdos que el alma firma sin leer, y que, al firmarlos, ceden territorio. Porque toda palabra aceptada como verdad levanta un altar o abre una puerta. Y hay puertas que se abren sin ruido, con el gesto inocente de repetir lo que asusta, de compartir lo que intoxica, de permitir que la casa se alimente de diagnósticos en bucle hasta que la única música que queda sea la del pronóstico. Cuando el miedo obtiene residencia legal en la conversación, la salud queda obligada a pedir permiso para entrar, y eso es lo que te ha venido pasando. Sin querer, has legitimado en tu mesa voces que no te cuidan, y por esa legitimación lo invisible ganó ventaja sobre lo visible. No ignores tampoco la geografía espiritual de tu hogar, porque las casas, igual que las personas, guardan memoria de lo que se celebra y de lo que se tolera. Allí donde antes se oraba, ahora quizá hay pantallas encendidas hasta tarde. Donde se bendecía el sueño ahora, se negocia con la ansiedad. Y los pasillos, que antes devolvían ecos de promesas, llevan semanas devolviendo los pasos apurados de quien no puede descansar. Cuando la atmósfera se acostumbra a los sobresaltos, la paz se vuelve extranjera, y una paz extranjera visita. Pero no se queda, y el diagnóstico invisible se refuerza precisamente con esa dinámica. La paz no vive aquí, solo pasa, y el miedo, en cambio, paga alquiler y exige derechos. Esto no se arregla con voluntad desnuda, porque la voluntad trabaja dentro del terreno donde se pronuncian las leyes. Y la única ley que desaloja al miedo de su residencia es la palabra viva pronunciada con autoridad, no una vez, no cuando se siente, sino como regla de casa. Fíjate además en la manera en que tu cuerpo responde a lugares, horarios y nombres. Hay esquinas del día que activan el mismo nudo en la garganta. Hay habitaciones donde el aire se vuelve más denso. Hay llamadas que te roban el aliento aún antes de contestar. Nada de eso es casual. Es el mapa del ataque, la cartografía de una guerra no declarada que, no obstante, está en marcha. El enemigo rara vez irrumpe derribando la puerta. Prefiere la exactitud de una filtración constante, la destreza de un goteo que pudre lo antes sólido, y lo hace con lógica de ladrón, el mismo que Jesús desenmascara cuando dice que viene para hurtar, matar y destruir. No siempre en ese orden. A veces primero te hurta el descanso, después intenta destruir la confianza y por último quiere matar la risa. Cuando el corazón acepta ese guión como inevitable, la enfermedad encuentra un pasillo despejado para avanzar. No apartes la vista de los pequeños pactos que has ido firmando con la desesperanza. Ese yo soy así. En mi familia siempre fue igual. A algunos les toca. Cada una de esas sentencias construye una jurisprudencia a favor del dolor. Legitima la repetición. Y termina levantando sobre tu apellido una norma que no proviene de la promesa sino de la renuncia. Esa es otra arista del diagnóstico invisible. No solo hay grieta, también hay leyes no escritas dictadas por experiencias viejas que hoy siguen cobrando peaje, y lo cobran en salud, en ánimo, en oración. Una vida leída enteramente desde el pasado es una vida obligada a repetirlo. Por eso la palabra viva no se limita a consolar, viene a cortar, a dividir, a discernir, porque es más cortante que toda espada de dos filos. Entra donde las manos no llegan y separa lo que estuvo mezclado durante años, miedo con prudencia, resignación con paciencia, fatalismo con realismo, y al separarte devuelve la claridad para elegir. Considera también el lenguaje con que la casa describe sus días, si todo se narra como carga, si la broma favorita es la tragedia, si la ironía se volvió refugio, entonces el tono general está conspirando contra tu sanidad, porque el alma se hace a la forma de las palabras que más escucha, y el cuerpo, que obedece a ese molde,
Termina adoptando posturas de defensa incluso cuando no hay ataque visible. Ese estado de alerta crónica desgasta los sistemas hasta dejarlos vulnerables a cualquier cosa. El diagnóstico invisible tiene, así, una forma concreta: hipervigilancia emocional sostenida por relatos que confirman el miedo y anulada únicamente cuando un relato mayor, verdadero y con autoridad, se pronuncia por encima. Y ese relato mayor no es un optimismo improvisado, ni una consigna vacía, es una verdad con nombre propio que establece jurisdicción. No pases por alto la dimensión heredada del dolor, porque hay lugares del corazón donde las historias familiares continúan viviendo como inquilinas discretas. A veces te encuentras repitiendo frases que no te pertenecen, pensando peligros que no viviste, anticipando pérdidas que aprendiste escuchando. Y esa memoria transmitida, si no se detiene con una voz de hijos y no de deudores, dicta todavía demasiado. En muchas casas de nuestra tierra, esto se traduce en un miedo difuso a la alegría, como si cada risa debiera pagarse con un golpe. Ese reflejo condiciona el cuerpo para esperar el siguiente mal, y un cuerpo que espera el mal le abre la puerta antes de que golpee. El diagnóstico, otra vez, no es exclusivamente psicológico. Es espiritual y cultural a la vez. Por eso la respuesta no es una técnica aislada. Es una consagración nueva del territorio, un renombrar la casa, un reasignar la propiedad de puertas, ventanas y mesas para que la herencia dominante sea la bendición y no la sospecha. Revisa por último el lugar que le diste al silencio, no el silencio que recoge y cura, sino el que asfixia. Ese pacto tácito de no hablemos de esto, para no preocupar. Ese hábito de tragar lágrimas porque hay que ser fuerte. Ese entrenamiento para sonreír aunque el pecho arda. Ese silencio ha permitido que el diagnóstico invisible se arraigue sin oposición. Porque lo que no se dice a Dios se negocia con el miedo. Y el miedo siempre cobra caro. Lo contrario del silencio asfixiante no es el ruido histérico. Es la voz ordenada que proclama, que consagra, que corta y que bendice, y esa voz puede salir de tu boca aunque tiemble. Porque el poder no está en la perfección de la dicción, está en la autoridad de la verdad que pronuncias. Si todo lo anterior te está dibujando por dentro lo que te pasa por fuera, entonces ya sabes que no estás lidiando con piezas sueltas, sino con un sistema, que no peleas contra sombras sin forma, sino contra una estructura que usó tus palabras, tus recuerdos y tus hábitos para instalarse. Y un sistema no se desmonta con intenciones vagues, se desarma con decisiones sostenidas, con decretos diarios, con una liturgia sencilla y firme que reordene la casa desde la puerta hasta la última almohada. Por eso te invito a que dejes constancia de tu diagnóstico, porque lo que se confiesa se desarma. Escribe en los comentarios con valentía sobria: yo identifico esta grieta en mi casa. Hoy rompo pactos con el miedo. Declaro que esta atmósfera cambia. Pon un nombre propio si lo deseas. Menciona a quien vas a cubrir. Nómbrate a ti mismo si estás cansado. Que tu escritura sea el primer acto de gobierno sobre lo invisible. Y deja esa palabra para que otros oren por ti. Porque una comunidad que ora derriba estructuras que un individuo cansado no podría mover solo. Y ahora que lo has reconocido sin rodeos, que lo has dicho sin máscara y que lo has dejado por escrito como acta pública delante del cielo, viene lo ineludible y necesario. No basta con ver la grieta ni confirmar el parte. Hay que decidir qué sucede si no actuamos y qué sucede si obedecemos. Porque el tiempo no se queda quieto y la atmósfera no permanece neutral. Por eso, con el mismo amor y la misma firmeza con que te he acompañado a nombrar, necesito advertirte qué está en juego si pospones y qué se libera cuando hoy mismo levantas tu voz. Y dicho esto, con la grieta ya identificada como lo que es y no como lo que aparenta, mira con serenidad firme el tablero completo porque el tiempo no perdona las demoras y la atmósfera jamás permanece neutral. Un hogar que no establece cobertura termina adoptando el clima del miedo como norma. Y eso se paga con intereses altísimos. Primero se apaga la risa cotidiana hasta volverse un gesto esporádico. Luego el descanso se encoge hasta dejarte dormitando en lugar de dormir.
Más tarde la conversación se llena de estadísticas en vez de promesas. Y al final la fe se vuelve un objeto decorativo que nadie se atreve a tocar. Y cuando la fe se decora en vez de vivirse, los diagnósticos ajenos empiezan a sonar como sentencias propias. Los titulares de una pantalla se instalan como guión en la mesa y la casa entera respira a sobresalto. Así se cuece a fuego lento la pérdida de propósito. Porque un corazón que despierta cada día midiendo amenazas, olvida para qué fue un llamado. Y ese olvido es el triunfo más silencioso del enemigo. Te roba la asignación sin robarte el empleo. Te vacía la esperanza sin tocar tu cuenta bancaria. Te pone a administrar miedos con la misma disciplina con que deberías estar administrando bendiciones. Y mientras tú crees que lo estás manejando, el ladrón ya está cumpliendo su oficio de hurtar, matar y destruir. No siempre en sangre, muchas veces en proyectos, en vocaciones, en vínculos, en la salud que se deshilacha por tensión crónica. Por eso suena dura esta frase, pero es misericordia a tiempo. Posponer la cobertura es autorizar el desgaste. Cuando un hogar se acostumbra a vivir sin muralla espiritual, los hijos aprenden sin que se les enseñe que el mundo es un lugar donde la amenaza es más real que la promesa. Y ese aprendizaje temprano forja una forma de mirar que interpreta cada alegría como preludio del golpe, cada logro como provocación del fracaso, cada síntoma menor como anuncio de catástrofe. No hace falta que lo digas para que lo absorban. El ambiente educa más que los discursos. Y un ambiente sin palabra viva pronunciada en voz alta educa a sospecha. Por eso ves a los pequeños hipervigilantes, a los adolescentes irónicos para no mostrar vulnerabilidad, a los adultos rígidos para no sentir dolor. Todos modos de defensa que, si no se interrumpen, terminan volviéndose enfermedades con nombres y apellidos. Y no porque faltara cuidado médico, sino porque sobró silencio espiritual. La consecuencia no es solo más medicina, es menos capacidad de amar con libertad, menos espacio para la ternura, menos lugar para la contemplación. Porque el alma en alerta permanente no recibe abrazos, solo chequea riesgos. Y un hogar que chequea riesgos de sol a sol se enferma incluso cuando los valores del laboratorio salen normales. Por eso hoy la voz que te llama no te regaña. Te advierte como quien ama. Si no levantas la palabra, el miedo levanta su escuela. No ignores que el cuerpo paga con la cuenta corriente del sistema nervioso lo que el espíritu demora en ordenar. La alarma que no se apaga se convierte en insomnio, el insomnio en irritabilidad, la irritabilidad en distancia emocional, la distancia en discusiones absurdas que desgastan lo que debía unir. Y ya agotados empiezan a multiplicarse las consultas, los tratamientos a medias, los mejoró un poco que nunca llegan al sanó. Y la economía del hogar también se resiente porque la preocupación crónica es cara. Roba productividad, roba decisiones sabias, roba oportunidades. Al final de un año sin cobertura, la cuenta no solo se mide en dinero, se mide en tiempo que no vuelve. Cumpleaños con presencia física pero ausencia del corazón. Domingos con comida en la mesa y ansiedad en el aire. Y el enemigo se conforma con eso. No necesita enfermedades raras, si puede instalar todo bien dicho con los dientes apretados. Por eso la escritura no se queda en poesía. Pone el dedo en la herida con precisión quirúrgica cuando dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Porque si no corta la raíz, el ramaje vuelve a crecer con la primera lluvia de crisis, y tú no fuiste diseñado para podar eternamente síntomas. Fuiste llamado a desarraigar aquello que intenta ocupar lo que te pertenece. Añade a este cuadro la dimensión de propósito personal. Porque cuando una casa elige sobrevivir en vez de habitar, cada miembro empieza a vivir por debajo de su llamado. Lo notas en los proyectos que se encienden y se apagan sin explicación. En los talentos que se guardan para cuando pase la tormenta. En la creatividad que entra en coma. En la oración que se vuelve trámite. En la lectura de la palabra que se convierte en superstición domesticada. 2 versículos para dormir y que no molesten. Y así sin maldad explícita. Se instala el peor de los extravíos. Vivir en piloto automático lejos del fuego. Producir sin alumbrar.
atender sin amar, hacer sin respirar. Y cuando el alma vive así demasiado tiempo, el cuerpo le pasa factura de maneras que luego confundimos con edad, estrés o carácter. Pero en realidad lo que suena es la alarma de una vocación apagada y una presencia ausente. Aquí es donde la advertencia se vuelve invitación urgente. No te acostumbres a ser versión reducida de lo que Dios soñó. No legitimes el apagón como normalidad. No consientas que la enfermedad sea una residente tolerada, porque fue para vida y en abundancia que fuiste llamado. Y esa abundancia, lejos de significar exceso superficial, significa un orden desde dentro que se nota en los cuerpos y se oye en las casas. La otra consecuencia, menos visible pero igual de letal, es la modificación del lenguaje hasta deformar la verdad. Al principio se dice, estamos cansados, para no decir, estamos heridos. Luego estamos ocupados, para no confesar, tenemos miedo. Más tarde, no hay tiempo, para encubrir, no nos atrevemos. Y de expresión en expresión la casa empieza a hablar en clave, una jerga de evasiones que impide el auxilio, porque el cielo responde a la verdad, no a la máscara. Y si el vocabulario de tu hogar se volvió un catálogo de eufemismos, la ayuda se atrasa esperando que alguien se atreva a nombrar. Por eso hoy se te da autoridad para renombrar, para decir luz donde dijiste penumbra, para declarar cobertura donde te habías resignado a intermitencias, para proclamar, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Con la convicción de quien firma una escritura, porque eso es la palabra en tu boca, un título de propiedad espiritual, un documento que cierra pleitos y abre camino. Si callas, esas frases evasivas seguirán gobernando. Si hablas, las expulsas como a inquilinos morosos. No olvides la esfera comunitaria, porque sin cobertura los vínculos se vuelven alianzas de supervivencia y no comunión. Se conversa para descargar y no para edificar. Se llama para desahogar y no para alentar. Y ese tipo de intercambio, aunque parezca útil, termina hundiendo a todos un poco más. En cambio, una casa que se cubre contagia protección. La fe de uno pone techo a muchos. El decreto de una madre desarma pronósticos sobre toda una familia. El clamor de un padre despierta hambre de Dios en generaciones posteriores. Ahí radica la gravedad y la belleza de lo que está en juego. O perpetúas un clima que empequeñece a los tuyos, o inauguras, con una decisión sencilla y sostenida, una atmósfera que ensancha el corazón de todos. Te lo digo con respeto y con fuego. No te minimices. Tu voz tiene jurisdicción en tu casa. Tus palabras tienen peso sobre tus hijos. Tu oración abre corredores donde antes había paredes. Ese es el motivo por el cual el enemigo invierte tanto en cansarte, en distraerte, en convencerte de que no sirve, porque si te deja mudo, gana por walkover, y si hablas, pierde territorio. Quiero que esta advertencia no te aplaste, sino que te despierte, que no la recibas como amenaza, sino como mapa, porque el mismo camino por el que entró el desgaste es el camino por el que saldrá cuando pronuncies verdad. Lo que hoy se siente irreversible, se torna reversible en el momento en que te pones de pie y declaras señorío de Cristo sobre cada puerta. Lo que hoy se ve inamovible empieza a moverse cuando enciendes el altar sencillo de la palabra dicha en voz alta. Y para que este encendido no quede en el aire, te pido un acto público de valentía en lo pequeño. Escribe ahora en los comentarios una sentencia clara que corte el circuito de las consecuencias. Escribe, rompo el acuerdo con el miedo. Escribe, declaro cobertura sobre mi casa. Escribe, no pospongo más mi muralla. Escribe el nombre de la persona que cubrirás cada noche y, si puedes, añade tu ciudad y país para que veas con tus propios ojos cuántos hogares en nuestra tierra se están levantando contigo. Porque cuando el testimonio queda escrito se vuelve memorial, y cuando el pueblo lee el memorial, el ánimo regresa a muchos. Hecho este llamado con firmeza y ternura, no voy a dejarte en el terreno abstracto de las advertencias, ahora que sabes lo que está en juego, y has dejado tu palabra como señal. Voy a llevarte a mirar rostros y procesos concretos de quienes estuvieron exactamente donde tú estás. Se atrevieron a obedecer,
y vieron cómo el cielo intervenía en lo íntimo de su casa. Porque el ejemplo encarna la promesa y te muestra por dónde caminar cuando las fuerzas flaquean. La primera vez que Mariela entendió que su casa tenía un clima que no venía del cielo fue una madrugada de julio en un barrio húmedo de Lima, cuando el termómetro volvió a marcar fiebre en el niño menor y la cocina olía a menta y a cansancio, y el reloj hacía un ruido que parecía burla. Llevaba semanas anotando horarios de medicamentos y resultados normales que no le devolvían la normalidad. Se sentó en el piso frío con la espalda contra la nevera, para no despertar a nadie, y recordó una frase que su abuela repetía bajito como si fuera un secreto para entendidos: que la casa escucha lo que uno le dice, que las paredes guardan memoria del nombre que se pronuncia sobre ellas. Sacó la Biblia que descansaba en la repisa más por nostalgia que por hábito, y la abrió sin ceremonia en una página gastada. Leyó con la voz que le quedaba: «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío». Y algo en la cocina dejó de estar apretado. No había música celestial ni luces, solo una madre con ojeras y una palabra con filo. Se levantó despacio, caminó descalza por el pasillo y fue nombrando habitación por habitación con la torpeza hermosa de quien hace algo por primera vez. En la cama de los niños puso la mano sobre las sábanas tibias y dijo con una convicción que no sabía que tenía: «Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad». Y en la sala, donde todas las noticias del día habían querido quedarse a vivir, repitió: «No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada». A la mañana siguiente no. Hubo milagro de cine, hubo escuela, tráfico y un café apresurado. Pero la fiebre no subió como siempre. Se quedó en un borde tímido y por primera vez en mucho tiempo el niño pidió pan con mermelada, en vez de agua con azúcar. Esa noche Mariela volvió a caminar su casa. Y al tercer día, el mayor durmió sin pesadillas. Y al 10º la fiebre dejó de encontrar puerta. Cuando el padre regresó de un viaje y preguntó qué habían cambiado, ella solo señaló la mesa con la Biblia abierta y dijo con una sonrisa que parecía descanso: «La casa cambió de dueño». No fue un anticuerpo nuevo, ni un suplemento caro lo que abrió ese corredor de salud. Fue una madre cansada que decidió habitar en Dios y hablarlo en voz alta, hasta que la casa aprendió ese idioma. Y años después, cuando la temporada de virus volvió como vuelve el invierno, los niños repitieron antes de toser: «Bajo la sombra del Omnipotente». Porque los hijos adoptan el sonido de las decisiones que los salvan. En otra latitud, con lluvia gruesa en techos de zinc y motos que no respetan semáforos, Héctor contaba 3 de la mañana como si fuera un enemigo personal en un barrio de Medellín. No eran ataques al corazón lo que lo levantaban, sino un martillo sordo en el pecho y una película mental que proyectaba finales que nunca llegaban. Era prolijo con su salud y sus números y sus citas, y por eso los exámenes perfectos le daban más rabia que alivio. Nadie te prepara para el tipo de dolor que no tiene nombre en laboratorio. Una madrugada salió al balcón para no despertar a su esposa y se encontró con la cama del perro, una maceta floja y el eco de la ciudad que no duerme. Pensó en la abuela que rezaba con rosarios gastados y se sintió ridículo. Pensó en su padre que no pedía ayuda y se sintió condenado. Pensó en sus hijos respirando al otro lado de la pared y se sintió responsable. Entonces volvió a la mesa del comedor con una taza que ya no humeaba. Abrió la Biblia con la torpeza de quien vuelve a casa después de perderse y leyó en voz que él mismo no reconoció: «No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya». Y esa frase se le quedó pegada al paladar como pan. Cerró los ojos y la repitió para que la casa la oyera, para que su miedo la oyera, para que la madrugada la oyera. Y no pasó nada espectacular, salvo que el martillo del pecho cambió de ritmo, como cuando el autobús sale al fin del trancón y el motor baja una revolución. Al amanecer, con ojos que parecían de otro, le dijo a su esposa que esa noche iba a leer en voz alta otra vez. Y ella, que lo amaba en silencio, contestó: «Léelo aquí también».
Y la segunda noche añadió una línea que pensó absurda y resultó exacta. Jesús es Señor de esta casa. A la tercera empezaron a dormir en horarios de gente y no de fantasmas. A la cuarta el perro dejó de ladrar a las esquinas. A la quinta los niños dejaron de meterse en la cama a las 4 de la madrugada. Y a la séptima, la casa entera parecía recordar el olor del descanso. Un mes más tarde, cuando un amigo le preguntó qué había hecho, Héctor no se animó a hablar de milagros, porque no quería parecer ingenuo. Pero dijo una verdad que resumía su proceso. Reclamé la escritura de mi casa con la boca. Y cada vez que el martillo quiso volver a las 3, encontró una pared donde antes había un hueco. La palabra viva estaba trabajando mientras ellos dormían, y eso bastó. Al sur del continente, donde el viento corta la cara y el mate calienta manos y conversaciones, Daniela vivía con migrañas que no pedían permiso y con ojos que se oscurecían sin aviso en un apartamento de Buenos Aires que daba a una avenida escandalosa. Hacía listas de alimentos, estiramientos, rutinas, meditaciones, y aunque algo de eso ayudaba, no resolvía el nudo que la visitaba cada tarde como reloj. La neurología le dio nombres y horarios, pero no descanso. Una tarde de octubre con jacarandás florecidos y paciencia al límite se sentó frente a la heladera. Tomó una hoja cualquiera y escribió de memoria un salmo que había escuchado de chica en la voz de su madre. A sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Lo pegó con un imán como quien pega la boleta del mercado y se dijo sin mucha fe. Lo leo a las 9:30, todos los días. La primera noche fue más una queja que una oración. La segunda, un experimento sin esperanza. La tercera, una conversación tímida con alguien que no veía. A la quinta noche, notó que la luz de la cocina le dolía menos. A la séptima, que el dolor empezaba a llegar tarde. A la décima, que la tarde traía menos ruido dentro. A la 14ª, que el calendario interno se había desajustado a su favor. Y a la 21ª, que tenía ganas de invitar amigas a la casa porque ya no temía a sus propias tardes. Cuando le preguntaron qué terapia nueva había probado, dijo algo que suena paradójico y sin embargo es exacto. Me mudé de visita a habitación. Dejó de visitar a Dios cuando dolía para habitar en su sombra, cuando todo parecía normal. Y la normalidad se hizo milagro. A veces, cuando el viento golpea fuerte los cristales, Daniela se para frente a la heladera y relee su papel gastado. No por temor a recaer, sino por gratitud. Y repite en voz alta para que la ciudad también se entere. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y la frase, que podría sonar grandilocuente en cualquier otro contexto, suena en su cocina como una verdad sencilla, como hervir agua o abrir ventanas. Del Caribe a la cordillera y de la costa pacífica al interior, los testimonios se parecen en lo esencial y difieren en lo entrañable. Hay abuelas que bendicen almohadas con manos que huelen a harina, obreros que declararon versículos en buses que crujen por exceso de carga, maestras que leyeron salmos en corredores de escuelas donde antes regía la bulla, muchachos que perdieron el miedo a la noche diciendo en secreto, tu verdad es escudo y adarga. Lo que se repite en ellos no es un truco, sino una conversión de domicilio. Dejaron de tratar la palabra como visita y la hicieron residente. Y la casa, agradecida, moduló su clima. Hay familias que al prender el gas pronuncian, Jesús es Señor de esta casa, para recordarle al día que no manda el pronóstico sino la promesa. Hay hombres que antes recurrían al sarcasmo para no llorar. Y ahora a la primera punzada del alma, levantan el escudo que aprendieron tarde pero a tiempo. Hay mujeres que tejieron con hilo rojo durante meses para no pensar. Y hoy tejen con palabras que no cansan. Y ese tejido invisible sostiene cuartos, agendas y cuerpos donde antes todo colgaba de un hilo gastado. No son héroes místicos. Son gente parecida a ti que eligió decir en voz alta lo que creía en voz baja, y ese cambio de volumen reordenó la casa. Si te reconoces en cualquiera de estos procesos, no te quedes mirando desde la platea lo que otros ya comenzaron a vivir.
Entra al escenario de tu propia historia con un gesto público que pese en el mundo espiritual tanto como pesó en ellos. Escribe ahora mismo en los comentarios el nombre de la persona que vas a cubrir a partir de hoy. Y si te falta valor para nombres largos, escribe al menos una decisión corta. Yo habito, no visito. Mi casa tiene dueño. Yo declaro el Salmo 91. Deja tu ciudad y país para ver encendido el mapa de hogares que hoy reclaman su clima. Cuenta en 2 líneas lo que te está pasando, no para exhibirte, sino para que alguien ore por ti con conocimiento. Porque aquí nadie camina solo, y un muro compartido detiene mejor el viento que una pared aislada. Y mientras esa comunidad empieza a juntar voces, sigamos adelante porque sería cruel dejarte en el testimonio sin darte la cuerda firme de una promesa que no falla, y la ruta precisa de cómo activarla en la vida diaria. Lo que en otros ya viste como cambio, no es privilegio reservado ni excepción estadística, sino la misma puerta abierta para ti, una promesa antigua que no envejece, y que hoy se extiende sobre tu mesa como un manto que cabe en todos los hombros. Porque cuando la palabra dice que el que habita al abrigo del Altísimo vive bajo sombra y no bajo amenaza, no está describiendo un ideal inalcanzable, sino un estado real disponible. Una cobertura que no depende de suerte ni temperamento, sino de residencia. Y residir no es otra cosa que elegir cada día qué voz tendrá domicilio en tu casa. Por eso puedo decirte sin temblar que hay salida concreta. Hay salud que regresa como amanecer después de madrugada interminable. Hay paz que no negocia con la noticia. Hay gozo que no pide permiso al calendario. Y esa restauración no es metáfora emocional, sino una obra completa que empieza por dentro. Limpia raíces, reordena pensamientos, alinea fisiologías y termina impregnando la atmósfera de un olor nuevo. El olor de lo que Dios gobierna. Así de literal, así de cotidiano, así de posible desde hoy, si decides habitar y no visitar, pronunciar y no callar, levantar y no posponer. La promesa no llega como premio por un desempeño perfecto, sino como rescate para quien alza la mano en el lugar correcto. Por eso no te pido un currículum espiritual, te pido un sí decidido, porque la vida que Jesús define como abundancia no es lujo ni exceso, sino sobriedad fuerte que sostiene cuerpos y vínculos. Es ese vine para que tengan vida y la tengan en abundancia, que deja de ser texto de memoria y se vuelve circulación nueva en tus días. Y cuando esa circulación empieza a correr, las alarmas bajan, los músculos sueltan la armadura, el pecho recuerda el ritmo, la noche cede, los niños vuelven a dormirse sin negociar con la sombra, el matrimonio deja de hablar en clave, los padres envejecen con dulzura en lugar de endurecerse con miedo, y la casa entera, sin cambiar de dirección ni de muebles, cambia de dueño en papeles. Porque el acto de declarar señorío en voz alta es una firma que el cielo toma como válida y el infierno reconoce como límite. Por eso digo que la promesa no es poesía para días claros, sino estrategia para días densos, y funciona, no porque grites, sino porque el que prometió sostiene lo que dice con fidelidad más antigua que tu cansancio. Hay personas que temen ilusionarse, y por eso mantienen la expectativa al ras del piso, como quien no quiere caerse de ninguna altura. A esas personas les digo con delicadeza y fuego que la promesa no infla globos de jabón. La promesa repara cimientos. Él perdona tus iniquidades. Él sana todas tus dolencias. No es consuelo para funerales de proyectos, sino martillo para romper losas de resignación. Por eso cuando la recibes en serio, la piel de la casa cambia. La conversación empieza a recordar mejor lo que Dios hizo que lo que el miedo anuncia. Y ese cambio de memoria fortalece el sistema inmune del alma. Te vuelve menos permeable a flechas en la tarde, a pestes en la oscuridad, a mortandades a pleno día. Tú lo has leído 1000 veces, pero hoy lo vas a habitar. Y al habitar ese texto notarás que el cuerpo deja de traducir todo en tensión. Y la mente deja de convertir cada detalle en desenlace trágico. El mismo trayecto al trabajo se siente distinto. El mismo pasillo a los cuartos tiene otro sonido. La misma cocina se vuelve capilla, y lo que parecía normalidad resignada,
se convierte en normalidad bendita, que es otra cosa. Un orden que permite florecer sin pedir disculpas. Es importante que entiendas que la promesa no compite con la medicina ni con la prudencia. Las ilumina y las ordena, coloca a cada recurso en su sitio para que ninguno usurpe el trono que no le corresponde. Porque cuando la verdad se establece, la ansiedad deja de administrar el botiquín, la culpa deja de firmar tratamientos, el rumor deja de prescribir conductas. Y así incluso los procesos clínicos pendientes se viven bajo otra luz, con decisiones claras, con descansos reales, con gratitud activa. De modo que el camino de sanidad no se resuelve en una ecuación de blanco o negro, sino en una trayectoria donde el pastor guía, corrige, defiende y cura. Y esa guía constante es parte de la abundancia prometida, no una anécdota aislada. Por eso te insisto en que no esperes sentirte perfecto para tomarla. Tómala en tu estado actual, con tus dudas, con tus horas rotas, con tus listas de pendientes, porque la promesa trabaja también mientras aprendes, y a menudo se nota primero en lo invisible. La casa respira, el ánimo no se derrumba ante el primer tropiezo, la risa vuelve sin culpa, el perdón encuentra su frase, y el cuerpo, agradecido, empieza a acompañar. La restauración que te anuncio no llega en abstracto, sino con señales que tú mismo vas a poder registrar. No te hablo de supersticiones, sino de huellas concretas. Noches con menos sobresaltos. Discusiones que no necesitan subir de volumen para resolverse. Niños que despiertan con menos sombras en la frente. Adultos que frenan la lengua antes de levantar diagnóstico de desgracia. Abuelos que se animan a bendecir en voz alta en vez de repetir historias de fatalismo. Ese conjunto de microcambios sostenidos es el tejido de la promesa hecha vida. Y cuando te sorprendas notando la suma dirás, esto no es casual. Porque lo casual no persevera y esta paz persevera. Entenderás entonces que no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. No describe un jardín sin viento, sino una casa con cimientos que no se quiebran cuando sopla. Y esa estabilidad es el mejor antídoto contra el desgaste que te venía consumiendo. Estabilidad que no es quietismo, es confianza en movimiento, decisiones con paz, pasos con guía, lágrimas que no arrasan, sino que riegan. El modo de activar esta promesa es tan claro que ofende al orgullo sofisticado y tan profundo que asombra al sencillo. Se activa poniéndola en la boca y dejándola resonar en la casa hasta que la casa la aprende. Se activa consagrando la puerta principal como quien asigna propiedad. Se activa estableciendo sobre la mesa una Biblia abierta como indicio visible de una autoridad invisible. Se activa pronunciando nombres propios debajo de alas que no se ven, pero cubren de verdad. Y cuando después de varios días de obediencia humilde, mires atrás, te darás cuenta de que el paisaje cambió sin fuegos artificiales, como cambian las estaciones. Y te preguntarás por qué tardaste tanto en habitar aquello que estaba escrito a tu favor. Por eso no te entretengo con teorías ni te impongo devocionarios imposibles. Te ofrezco una ruta practicable que, si la caminas, hará que tu familia viva por encima del miedo, aunque el entorno insista en hablar de plagas y de noches largas. Y eso, vivir por encima, no es negar lo que ocurre, es negarle el derecho a gobernarte. Antes de avanzar a los pasos concretos, quiero que selles con una decisión pública. Esta promesa que hoy se te pone en la mano, porque la fe se robustece cuando se expresa, y la comunidad se convierte en muralla cuando oye y responde. Escribe ahora mismo en los comentarios, yo habito bajo tu sombra. Deja el nombre de la persona que vas a cubrir cada noche. Declara con tu propia frase que esta casa cambia de clima. Siéntete libre de anotar un verso que te arda. Con tus plumas me cubres. Tu verdad es escudo, o sanas todas mis dolencias. Y deja registro para ti y para nosotros de que has tomado la cuerda. Verás que otros te leerán y orarán por ti, y tú orarás por otros. Y entre todos iremos levantando el mismo techo, no por moda, por necesidad, no por marketing, por compasión. Y al ver ese mapa de nombres y ciudades encendiéndose, comprenderás que la promesa tiene escala de pueblo, que cuando un hogar se cubre, una cuadra respira mejor, que cuando una madre declara, un colegio se ordena,
que cuando un padre bendice, una empresa recuerda para qué existe y que la restauración personal derrama sobre la tierra que pisas. Con la promesa encendida y tu palabra escrita como primera piedra, entremos sin dilación a la guía precisa que evita el autoengaño y convierte la buena intención en liturgia eficaz. Pocos movimientos, toda el alma, pasos que podrás sostener cuando la emoción baje y que, por eso mismo, sostendrán tu casa cuando el viento suba. Para que la intención se vuelva muro y la promesa no quede flotando como una nube sin lluvia, vas a convertir tu casa en territorio consagrado con 3 gestos sencillos, hondos y sostenibles, que caben en tu horario más apretado y que, precisamente por su sobriedad, rompen el hechizo de la postergación. El primero ocurre 2 veces al día como latido que marca el compás del hogar, y consiste en tomar la palabra viva y hacerla resonar en las paredes, hasta que las paredes la devuelvan con naturalidad. Abre la Biblia en el Salmo 91 y léelo en voz alta pronunciando nombres propios y espacios concretos como quien coloca placas de propiedad. Di: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mirando la puerta principal y sellando con tu mano el umbral, di: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Sobre la mesa donde comen, di: con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Junto a las camas donde descansan, y al terminar concluye con una frase de pertenencia que no necesita gritos para tener autoridad. Jesús es Señor de esta casa. No te detengas a evaluar si lo sentiste más o menos. Obedece como quien enciende una lámpara a la misma hora y le enseña al cuerpo el hábito de la luz. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y corta raíces donde tus manos no llegan. Y mientras la espada trabaja en lo invisible, tú te sorprenderás registrando pequeños cambios que se suman como estaciones, menos sobresaltos a medianoche, menos conversaciones que derivan en fatalismo, una risa que vuelve sin pedir permiso. Si lo haces al amanecer y antes de dormir el día entero quedará enmarcado bajo sombra y no bajo amenaza. Y si una jornada se desordena y te faltan fuerzas para la lectura completa, al menos proclama en el umbral: no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Como quien cierra con llave aunque tenga prisa, porque la constancia del acto sencillo reeduca el clima espiritual mejor que 100 heroísmos ocasionales. El segundo gesto no pelea con tus pensamientos a puñetazos, sino que los desarma con jurisdicción superior. Cuando el miedo empiece su monólogo y te presente su carpeta con evidencias, a la hora débil de la tarde o en la curva frágil de la madrugada, no negocies con él ni te sientes a escucharlo como si fuera asesor. Respóndele con decreto escrito y sonido propio. Abre donde lo tengas marcado. Hebreos 4:12. Y deja que esa frase haga lo que promete. Léela en voz alta aunque estés solo, y sientas que hablas al aire. Recuerda que la casa oye y el alma aprende el idioma que la boca repite. Di: la palabra de Dios es viva y eficaz, hasta que la ansiedad pierda privilegios en tu respiración. Añade entonces: como martillo que abre túneles de escape, la contraparte de la estrategia del ladrón. Si te susurra, se va a complicar. Le contestas con Juan 10:10, completo, no en la mitad que conoce el miedo, sino en la totalidad que lo desalojará. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pronúncialo sin apuro y déjalo asentarse en la casa como eco que va de pared a pared. Porque esa abundancia no es ruido, sino orden profundo. Y cada vez que repitas esa verdad, estarás reinstalando la soberanía de Cristo sobre la narrativa de tus días. A veces la mente seguirá tejiendo hipótesis mientras lo dices. No te escandalices, sigue. Que la espada trabaja aunque el yunque piense. Y cuando termines regresa al Salmo 91 con una línea a modo de sello para ese episodio. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día,
Acostumbra tu boca a cerrar así cada conversación interna con la sombra. El miedo entiende puertas y umbrales, y aprende rápidamente cuáles ya no puede cruzar. El tercer gesto cierra fugas y alinea lealtades sin teatralidad y sin supersticiones. Porque una casa puede tener versículos en la heladera y al mismo tiempo ventanas abiertas al ruido que agota. Por eso vas a formalizar una consagración doméstica que no se compra ni se vende. Se declara y se practica. Elige un punto de reunión sencillo. La mesa, un estante, la repisa junto a la puerta. Y déjalo como pequeño altar de memoria, donde quede abierta la Biblia en el Salmo 91, no como talismán pasivo, sino como recordatorio, activo de la voz que manda. Y decide conscientemente qué voces se apagan, para que esa voz se oiga. Si las pantallas conjeturan desgracias a las 11 de la noche, ciérralas y deja que la última palabra del día sea bajo la sombra del Omnipotente. Si el chiste favorito en la casa es el que convierte todo en tragedia, renuncia a esa ironía y reemplázala con bendición explícita. Si quedó una deuda de perdón que enturbia el aire, habla perdón en voz alta para desatar la cuerda que ahoga. Y cuando atravieses la puerta cada mañana, toca el marco como quien recuerda un pacto, y susurra para que el barrio espiritual lo oiga. Esta morada te pertenece, Señor. Sostén estos 3 movimientos durante 7 días seguidos como primer tramo, y deja constancia pública para ti y para los tuyos, escribiendo ahora mismo en los comentarios tu compromiso concreto. Leo Salmo 91 al amanecer y al dormir. Respondo al miedo con Hebreos 4:12 y Juan 10:10. Consagro mi umbral y mi mesa. Añade el nombre de la persona que cubrirás, y la ciudad desde donde declaras para que este mapa de voces se vuelva techo compartido. Y mientras la comunidad te lee y ora contigo, permanece atento porque en la siguiente parte vamos a llevar estos gestos a su punto de mayor intensidad, entrando en el clímax donde tu decisión y la presencia de Dios se encuentran en una hora señalada para sellar lo que empezaste hoy. Y llegados a este punto donde ya reconociste la grieta, escuchaste la advertencia, viste testimonios de carne y hueso, abrazaste la promesa y recibiste la guía que convierte intención en muralla. Quiero que cierres los ojos un instante y veas tu puerta principal como la vería un centinela al amanecer, con la certeza tranquila de que la noche quedó atrás, y lo que entra ahora es luz. Pon tu mano sobre el pecho, como quien firma en su propio corazón, y repite en voz alta, sin vergüenza y sin prisa, esta última consagración que sella todo lo que vivimos juntos. Yo habito, no visito. Yo declaro señorío de Cristo en mi casa. Yo cierro toda puerta al miedo y abro la única puerta que trae vida. Yo levanto el Salmo 91 sobre los míos y declaro que no me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada. Porque Jesús es Señor de esta casa. Y ahora, Señor, te entrego los nombres que llevo en mi alma. Menciónalos en voz alta, para que tus ángeles acampen alrededor de los que te temen y los defiendan. Para que tu paz se quede como huésped permanente. Para que tu palabra haga su trabajo mientras nosotros dormimos. Para que esta semana sea el inicio de una historia distinta donde el diagnóstico se rinde ante tu verdad y el cansancio aprende a descansar. Recibo la abundancia de vida que prometiste. Recibo la cobertura que no negocia con la noche. Recibo el gozo sobrio que no depende del clima. Y dejo establecida delante del cielo y de la tierra esta escritura. Mi casa te pertenece, mi mesa te honra, mi puerta te invoca, mi ciudad te necesita. Que así sea. En el nombre de Jesús. Amén. Y porque no fuiste llamado a caminar solo ni a sostener a los tuyos en aislamiento, te invito a dar un paso sencillo que multiplicará tu fuerza. Deja tu testimonio en los comentarios para que otros puedan orar por ti esta misma noche. Escribe, yo habito bajo tu sombra. Y el nombre de la persona que cubres, cuéntanos. ¿Desde qué país nos estás escuchando para encender este mapa de intercesión en toda nuestra tierra? Y si esta palabra te encendió por dentro, si esta oración se volvió tuya, si sentiste que tu casa cambió de dueño mientras leías, suscríbete ahora mismo y activa la campanita porque aquí, cada semana, vamos a seguir levantando muros de oración en voz alta.
sellando cuarto por cuarto, enseñándote a responder cuando la sombra intente volver y guiándote en una ruta de 7, 14 y 21 días para blindar tu hogar con la palabra. Y no te lo pido por costumbre, te lo pido por propósito. Suscribirte es sumarte a una guardia que ora a tu favor y a favor de miles. Es asegurar que la próxima enseñanza y la próxima oración te encuentren a tiempo. Es poner tu voz junto a las voces que están diciendo, Jesús es Señor de esta casa, en todo el continente. Deja tu amén. Escribe, yo creo. Si estás listo para el cambio. Y suscríbete para no perder la segunda parte donde vamos a sellar habitación por habitación. Y a entrenar a los más pequeños como intercesores de la casa. Porque lo que Dios empezó hoy en ti y en los tuyos no se detendrá aquí. Apenas estamos abriendo la puerta correcta para vivir por encima del miedo y debajo de sus alas. Y nos vamos a ver en el próximo mensaje para seguir construyendo, juntos, la muralla que tu familia merece.